un gorila. Un abrazo. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. 11 3200 0530. En un ratito leemos a todos. Muchas gracias también a los que mandan sus audios y aportan su mirada para este programa. Pero vos sabés que esta es la radio de las madres, y la radio de las madres tiene que tener una pata en el estudio y otra pata en la calle. Y por supuesto, desde allí está nuestro compañero, colega y amigo Martín Suárez. ¿Dónde estás hoy, Martín? ¿Cómo te va, Jair, querido? Estamos aquí en las puertas del Hospital Garrahan. Hay mucho viento, no sé si escuchan ese soplido que entra por el micrófono del teléfono, pero en este momento hay mucha felicidad en este hospital. Ayer hicieron una jornada en donde dieron una conferencia de prensa, dando a entender que, bueno, esto fue realmente una victoria contundente por parte de los trabajadores y trabajadoras de este nosocomio de conseguir el 61% de aumento salarial después de venir luchándola hace más de 1 año y medio, cuando asumió Javier Milei. Y estamos con Norma Lezana. Norma Lezana, que fue la que cacheteó en vivo y en directo a Eduardo Feynman, para que tengan una idea, que lo mandó a hacer terapia, y que por suerte Norma no va a ser recordada por eso, porque tiene mucha lucha a través de los años aquí en este hospital. Gracias por recibirnos, Norma. Me imagino que la satisfacción va a durar y mucho, y esto fue también un cachetazo para la propia CGT, que le están diciendo, chicos, la lucha está en la calle, ¿no? Exactamente, es una recomposición histórica, ¿no? Del salario que hemos conseguido, que viene a dar oxígeno. El hospital está pasando una grave crisis, ¿no? Y es una señal para todos los trabajadores y trabajadoras, inclusive las familias Garrahan, que nos vienen acompañando, que luchar sirve, que la unidad en la diversidad sin sectarismo puede hacer que los reclamos que mayoritariamente la población aprueba sean escuchados. El reclamo de ustedes fue fundamental, porque se pararon pies a cabeza, estuvieron estoicamente luchando hasta conseguir el objetivo, pero el apoyo de las familias del Garrahan sensibilizó por otro lado a la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Creo que el Garrahan fue como una lucha testigo de algo que la mayoría de la población quiere defender. Y uno como trabajadores, lo que sacamos como conclusión es que si hay cosas que queremos defender, por ejemplo, los derechos que tienen las personas con discapacidad, el derecho a la educación pública en la universidad, la prestigiosa universidad, Cabildo Abierto, de todas las organizaciones que nos vienen acompañando, la Universidad Discapacidad y todos los trabajadores de todo el país, a través del Zoom o presencialmente, para conversar sobre esto, cómo seguimos luchando y cómo nos preparamos para la reforma laboral que se viene, ¿no? Jair, te escucha Norma Lezana. Hola Norma, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitaciones por la lucha testigo que dieron, y que también, entiendo que va a ser punta de lanza para otros que vieron que, como vos decías, luchar sirve y el que pelea la gana. Te quiero preguntar, más allá de la unidad en la diversidad de la que hablabas, ¿qué otro balance hacen de la lucha que pueda compartirse con sectores que todavía están peleándola contra el gobierno de Javier Milei? Hablabas de discapacidad, pero pienso también en nuestros jubilados, pienso en la universidad, pienso en las personas que están peleando, por reclamos salariales o por reincorporaciones. ¿Cuál es el balance que podrías compartir con los sectores en lucha de lo que fue la gran conquista del Hospital Garrahan? Yo creo que hemos sacado todos conclusiones. Una es esta, y esto yo lo explicaba ayer, que no es automático. En un hospital que hay muchas profesiones, distintas ocupaciones, la manera de luchar, cuál es la acción que más convoca, que es más masiva, cómo luchar en un hospital donde tenés los chicos internados, donde hay urgencias. Y en esto hemos discutido mucho, hemos tenido muchas reuniones para generar consensos, unidad a partir de los acuerdos y no de las diferencias, por encima de lo político partidario. Nuestra asociación de profesionales y técnicos es pluriprofesional y además es de todas las corrientes políticas, no es un sindicato peronista ni tampoco es un sindicato rojo. Y eso yo lo reivindico, y mis compañeros también, porque es la manera como las y los trabajadores nos tenemos que poner de acuerdo sobre ciertas cosas, por encima de lo político partidario, y de sindicatos que realmente no nos representan. ¿Cómo nos organizamos para luchar?
Y la verdad es que tenemos más acuerdos que diferencias los trabajadores y las trabajadoras, porque la mayoría luchamos por un sueldo digno, el derecho a tener una vivienda, de poder estar con tu familia y descansar, si querés tener una familia, o la mayoría de los trabajadores, y esto es a nivel mundial, lo que queremos es eso, cómo nos organizamos para ejercer eso que queremos, esos que son derechos, y que para los empresarios y para este gobierno de ultraderecha es un gasto, para nosotros son derechos. Bueno, ¿cómo defendemos nuestros derechos? La verdad es que es unidad en la diversidad que somos los trabajadores y las trabajadoras, agruparnos y tener la convicción de que lo que defendemos es legítimo. Y porque muchas veces nos preguntan, ¿pero ustedes cuánto quieren ganar? Y bueno, o sea, todo puede aumentar, pero el salario está pisado y tenemos que naturalizar que nos tenemos que arreglar con eso y hacer un esfuerzo, pero el salario no puede ser que esté tan postergado y que, bueno, esto la CGT lo tiene que tomar. No puede ser que estén como mirando para otro lado cuando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estamos empobrecidos. Yo vi un informe de cómo bajó el salario y la persistencia, ¿no? Veníamos... en las luchas anteriores subía el salario, la inflación lo comía, bueno, subía el salario, la inflación lo comía. Era al menos, teníamos algún equilibrio, pero ahora bajó bruscamente y se mantuvo por muchos meses, y en ese periodo vos te endeudás, tenés que sacar la tarjeta para comprar alimentos, porque tenés obligaciones y no podés dejar de pagar la luz, el gas, cientos de cosas que pagamos los trabajadores. Bueno, entonces el salario no puede ser que esté tan postergado, y en eso la CGT es responsable. Tiene que garantizar para las y los trabajadores y las jubiladas y los jubilados que el ingreso alcance para vivir, para poder sustentar tu vida y la de tu familia. Y esa es la lucha, en eso nos tenemos que poner de acuerdo, por eso el 13 de noviembre vamos a discutir todas esas cuestiones, ¿no? Si tengo un minuto, te cuento una situación. Dale. Recién volví a la asociación y me encuentro con una situación en donde renunciaron 3 personas en un sector, no lo voy a mencionar para mantener la confidencialidad. Se contrató a una persona con un contrato temporal que se renueva cada 3 meses, y ahora le dicen que hace ya 1 año y medio que está trabajando de esta manera, y lo que dicen es que no tiene derecho a tener una enfermedad de más de 45 días, y la persona tuvo una enfermedad, lamentablemente, si te enfermas, te tienen que operar. Nadie elige enfermarse, además, entonces, Norma. Ella no tiene derecho a cobrar el sueldo ahora, le descontaron un montón de plata del sueldo por enfermarse. Total, bueno, qué importante lo del Garraham, y qué importante también que la lucha se transforme en triunfo y esto se contagie. ¿Martín? Martín. Bueno, la palabra de Norma Lezana, más que autorizada, ¿no? Norma con tantos años de lucha aquí en el Hospital Garrahan, también acompañados de otros gremios que llevaron adelante esta estoica lucha, que consiguieron un aumento del 61%, chicos. Creo que en los últimos 18 meses, 20 meses de gobierno de Javier Milei, creo que aceiteros y otro sindicato, bancarios, después no hubo otro que haya recibido semejante tajada, que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con el apoyo de las familias y que tiene que ver con este ejemplo a seguir, ¿no? Que siempre en la movilización y en la lucha, movilizaciones que venimos cubriendo desde siempre en el Agre de la 530, está la solución, no detrás de un escritorio. Martín, impecable como siempre. No quiero cortar este móvil sin hacer una breve referencia a una situación muy incómoda que te tocó vivir, que no la queremos naturalizar. Hemos señalado y denunciado acá las amenazas con descuartizar que sufrió nuestra compañera Felicitas Bonavita. ¿Querés contarme en un minuto la situación que tuviste que vivir en el día de ayer mientras hacías un móvil para este programa, de hecho? Bueno, sí, justo, mirá, fue en la tarde de ayer cuando estábamos, después de haber salido al aire por el tema de las elecciones en la CGT, ahí en la puerta de Obras Sanitarias, mientras estábamos esperando a ver si los compañeros de la CGT se decidían, a ver si podíamos entrar la prensa dentro del estadio para entrevistar a los referentes, se me acerca una persona, una situación que duró menos de 2 segundos, 3 segundos, y me dice: Martín, yo a vos te conozco, vos a mí no, me llamo Juan Domingo Mierdón.
En ese momento me causó gracia el nombre, Juan Domingo Mierdón, obviamente haciendo mención a Perón, pero cambiándole el apellido, entonces me hizo ruido, no le di bolilla, no le di trascendencia, pasó totalmente inadvertida esa situación, pero con el correr de las horas digo, ese nombre lo leí en algún lado, bueno, me di cuenta cuando llegué a mi casa de que sí, escarbando un poco en los informes, había recibido una especie de amenaza, si se quiere, por parte de una cuenta que tenía el mismo nombre, Juan Domingo Mierdón, y me decía, no sabes la que te espera. Y en el otro mensaje, un emoji de un reloj de arena, como en cualquier momento eso va a llegar. Bueno, ahí sí me preocupé, pero durante todo el día esa situación en vivo y en directo que viví en las puertas de obra sanitaria pasó totalmente inadvertida. Cuando me di cuenta de que podía llegar a haber sido más grave, ahí sí la preocupación de, bueno, ¿qué pudo haber pasado, no? Bueno, desde acá, como siempre, nuestro apoyo a tu laburo y un abrazo personal que sabés que siempre está en la valoración, a la valentía que le ponés y a las coberturas que llevas adelante. Martín, te mando un abrazo grande, gracias por el laburo y seguiremos de cerca lo que pasó con esta amenaza contra tu persona. Gracias, Jair. Más allá de un compañero, sos un gran amigo. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Martín Suárez, a las 13:29, contando el triunfo de los trabajadores del Hospital Garrahan. 60% le sacaron a este gobierno, no lo dio el gobierno, se lo arrancaron. Vamos a una tanda muy cortita y cuando volvamos seguimos con esto que es Bonavita en 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de